A continuación, seguimos con el doctor Alejandro Obando, pediatra, egresado de la Universidad del Valle, promoción 2022, pediatra del Hospital Universitario del Valle, con su charla titulada COVID y maltrato infantil. Buenos días, mi nombre es Jairo Alejandro Obando, soy pediatra de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre pandemia por COVID-19 y maltrato infantil. Mi declaración de intereses es que soy pediatra asistencial de la Unidad de Pediatría Social y miembro de la Clínica de Buen Trato de la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia. La agenda temática que vamos a desarrollar es una introducción, una epidemiología sobre las causas de maltrato infantil, una base teórica sobre la que nos vamos a sustentar para establecer la relación entre maltrato infantil y COVID-19 y la situación a nivel global y regional frente a este fenómeno, y unas conclusiones finales y mensajes para llevar a casa. Bueno, de forma rápida podemos definir el maltrato infantil según la OMS como todos los abusos y desatención por la que son víctimas los niños menores de 18 años. Estas formas de maltrato infantil van a ser el maltrato físico, psicológico, la negligencia y el abuso sexual. Todas estas formas de maltrato van a generar daño en la salud, en el desarrollo o en la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, y siempre se van a dar en un contexto de relaciones de confianza, de responsabilidad y de poder que se establecen entre los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores principales. Hablar de la magnitud del maltrato infantil es difícil, puesto que esta es variable y desconocida. Esto en gran parte se debe a la forma en que se reporta el maltrato infantil. En el caso colombiano, por ejemplo, cada una de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños tienen diferentes formas de hacer el seguimiento. Entonces, el sector salud informa sobre los casos de maltrato infantil o se hace el reporte a través de la ficha de notificación del Instituto Nacional de Salud. Bienestar tiene su propia estadística, que es el sector de protección, y el sector de justicia tiene también pues unas estadísticas para el estudio de estas formas de maltrato, lo que hace que existan diferentes fuentes de información que limita la capacidad de agrupar esa información que se recibe en cuanto al maltrato infantil. Y en el mundo pasa similares situaciones, pero también es importante tener presente que cada parte del mundo pues tiene una validación de lo que es violencia y tiene una validación particular y una aceptación cultural de formas de maltrato, como por ejemplo el castigo físico. No es lo mismo emplear el castigo físico como disciplina en Colombia como sería en otras partes del mundo. Esto hace que reportar formas de maltrato sea difícil. Y esto sumado muchas veces a que el personal sanitario y de salud no está suficientemente entrenado para la detección de formas del maltrato. En el mundo se estima más o menos que 1 millón de niños, niñas y adolescentes entre los 2 y los 17 años han experimentado alguna forma de maltrato infantil. En el caso colombiano, el séptimo boletín del Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto de Bienestar Familiar informa que para el 2012 hubo aproximadamente 77.780 denuncias. De estas denuncias, una cantidad que son 11.698 denuncias inician a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Cuando dividimos estos casos de maltrato por los diferentes grupos de edad, vamos a ver que la primera infancia va a tener la mitad, más de la mitad del porcentaje total de los casos. Incluso el primer año de vida es donde se centra la gran mayoría de casos de maltrato infantil. Y dividido por municipios vamos a encontrar que los municipios con mayor número de casos en Colombia van a ser Bogotá y Cali. Conociendo un poco de maltrato y de la epidemiología de maltrato infantil, es importante también tener presente que existen unos factores de riesgo que hacen que algunas sociedades sean susceptibles a desarrollar mayores prevalencias de maltrato infantil. Esos factores de riesgo van a estar divididos en dependientes de los niños, niñas y adolescentes, dependientes de los padres o los adultos cuidadores y dependientes del ambiente. En cuanto a los niños con dificultades emocionales, con algún nivel de discapacidad, van a ser más susceptibles a padecer diferentes formas de maltrato. Pero también el neurodesarrollo, independientemente de si este es anormal o no. Porque, por ejemplo, ya habíamos mencionado cómo los niños dentro del primer año de vida son más susceptibles al maltrato infantil y esto es en parte por su desarrollo.
porque requieren de mayor atención por parte de los cuidadores principales, porque probablemente lloran mucho más. Y frente a eso, a la poca tolerancia que puede tener los padres a la frustración, los van a hacer más susceptibles a las formas de maltrato infantil. Asimismo, los niños pretérmino, por unas necesidades en salud aumentadas, van a tener mayor riesgo de tener formas de maltrato, así como las gestaciones no planeadas. Dependiente de los padres está la baja autoestima de parte de los padres, las edades, los padres jóvenes son más susceptibles a convertirse en victimarios y en maltratadores. Los padres con pobre control de impulsos, abuso de sustancias psicoactivas, que tengan antecedentes de haber sido víctimas de abuso en la infancia, padres que padecen enfermedades mentales, que tengan pobre conocimiento del neurodesarrollo infantil, sobre todo porque esto los hace generar perspectivas o ideas que no son acordes al neurodesarrollo del niño y que podrían condicionar formas de maltrato infantil, así como percepción negativa del comportamiento del niño, eso, el llanto, como les estaba mencionando previamente. Y dependiente del ambiente, pues van a estar el aislamiento social, el desempleo, el bajo nivel económico, todas estas condicionadas pues por las adversidades que están presentes en los países de tercer mundo. Las familias monoparentales, también hay una asociación entre hombres convivientes que no están relacionados, es decir, las nuevas parejas de las madres de estos niños, y los antecedentes de violencia intrafamiliar. Ahora, para entrar un poco más en el tema, vamos a recordar cómo fue que inició la pandemia. Recordemos que en Colombia el 12 de marzo del 2020 se dio el primer anuncio de la emergencia sanitaria en el país y las medidas iniciaron el 16 de marzo, cuando se da el cierre de las instituciones educativas. Esto ya más adelante vamos a ver por qué es tan importante. El aislamiento preventivo obligatorio comienza el día 25 de marzo del 2020 y finalmente estas medidas de aislamiento y de todas estas medidas para la prevención del contagio por el SARS-CoV-2 va a tener un final hacia el 31 de agosto del 2020. Y por supuesto, con el inicio de las medidas de restricciones, pues empezamos a ver unos cambios en los servicios de urgencias. Esta gráfica tomada de un estudio realizado en Estados Unidos lo que nos muestra es que con la declaración de la emergencia nacional en el 2020, las visitas a los servicios de urgencias pues empezaron a disminuir considerablemente y conforme fueron avanzando las semanas y esas medidas se fueron haciendo menos restrictivas, pues empiezan a retornar los pacientes a los servicios de urgencias. Y Colombia no fue ajeno a este fenómeno. En el hospital universitario, la población pediátrica menor de 14 años que fue atendida en el 2020 representó cerca del 6% de todas las consultas al servicio de urgencias y correspondió más o menos a 9.600 pacientes en el 2020 para un total de 160.000 usuarios para ese mismo año. Y si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, en el 2019, se atendieron en ese año 240.000 usuarios y la población pediátrica representó 36.000 usuarios. Es decir, más o menos 3 a 4 veces más de la población que se atendió en el 2020 con el inicio de la pandemia. Bueno, y no solo los servicios de urgencia se vieron afectados junto con la pandemia, sino que también aparecieron una serie de eventos que favorecieron de cierta forma que algunos riesgos para maltrato infantil empeoraran o la aparición de otros riesgos. Particularmente el cierre de los colegios. ¿Y por qué esto es tan importante? Es porque en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, la notificación de los casos de maltrato infantil se da principalmente a través de los profesores. Y junto con el cierre de los colegios, pues se perdió ese vínculo entre el niño y el profesor y entre la posible detección de formas de maltrato infantil. Pero no solo eso fue el cierre de los colegios lo que nos limitó el reporte de los niños de maltrato, sino que también existieron pérdida de trabajos y con la pérdida de trabajos pues estrés secundario a una inestabilidad económica o los trabajos se trasladaron para la casa. Ese trasladar el trabajo en la casa generó un aumento en la carga de los padres. Ya que al estar los colegios cerrados, pues los niños quedaban en casa, pero ellos no tenían el tiempo para cuidarlos porque tenían que estar trabajando de forma remota.
Para el caso colombiano, estadísticas del DANE nos revelan que la tasa del desempleo, por ejemplo, para julio del 2019 fue de 10.7 puntos, mientras que para el mismo mes, pero para el año 2020, la tasa de desempleo subió hasta alcanzar hasta un 20%, es decir, un incremento grande del desempleo, que esto pues también se vio afectado de cierta forma esos factores de riesgo como la inestabilidad económica, como las cargas de los padres en casa. También hubo un cierre de lugares de esparcimiento como restaurantes, bares, donde los padres, por decir así, aliviaban el estrés diario, y hubo un deterioro general de la salud mental no solo de los padres, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Esto, pues si bien es la primera pandemia a la que nos enfrentamos en la época reciente, esos factores de riesgo adicionales que aparecen con las medidas de restricción sí se habían visto en otras ocasiones. Entonces sabemos que en Estados Unidos existe una parte que es muy vulnerable a fenómenos naturales como los huracanes. Y esos fenómenos naturales generan unas condiciones de aislamiento y de restricción que son muy similares a las que ocurrieron con la pandemia. Entonces, frente a los desastres naturales, pues hay cierre de colegios, hay pérdida de trabajos, hay aumento en la carga de los padres, hay cierre de lugares de esparcimiento. Por lo que de cierta forma ya conocíamos estos factores de riesgo adicionales asociados a estos fenómenos naturales que puede ser o huracán o pandemia, y que nos pueden aumentar los factores de riesgo para desarrollar maltrato infantil. Aterrizando un poco más a país, este estudio colaborativo con 12 regiones dentro de las que se encuentra Colombia encontró serias diferencias entre las situaciones socioeconómicas, así como el manejo desde los servicios de protección dentro del país, y qué condiciones particulares se encontraron en Colombia que podría facilitar el maltrato infantil. Por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de Colombia era una 10ª parte de California. O que, por ejemplo, Colombia, Brasil y Sudáfrica, a través del coeficiente Gini, eran de los países más desiguales de los 12 países de los que se tomó la muestra para hacer este estudio. Cómo el Producto Interno Bruto de Colombia disminuyó en el 2020 asociado al aumento del desempleo, y cómo esas condiciones de aislamiento y de restricciones facilitaron, 1, disminución de los homicidios, que es algo positivo, pero 2, también el aumento de la violencia de género está en un 100%. ¿Qué es lo más llamativo que destaca este artículo? Es algo que ellos definen como doble marginamiento, y es que los niños que tenían ya factores de riesgo para maltrato infantil y para estar de cierta forma excluidos y estar sometidos a distintos riesgos psicosociales, con la pandemia y con las medidas de restricción, pues aumentó esos riesgos que ellos tenían. ¿Cuáles son estas personas o estos niños que sufren de doble marginamiento? Es usualmente las regiones rurales apartadas. ¿Qué es lo que pasó? Se sometieron a reclutamiento por grupos armados. El cambio de modelo de educación hacia la educación virtual limitó, teniendo presente que hasta un 90% de áreas rurales dispersas en la costa pacífica, por ejemplo, no tienen servicio a internet. Aumentó el desempleo, generando pues inseguridad económica, y los migrantes, que de por sí eran una población vulnerable, pues quedaron aún más vulnerables con el cierre de muchos sitios de atención primaria que estaban destinados para la atención de migrantes. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que podemos medir en base a eso que estamos mencionando? Entonces, ya les había mencionado previamente que los reportes muchas veces de maltrato infantil lo hacían los colegios. Entonces, cuando cerraron los colegios, ¿quién iban a hacer esos reportes y quién se iba a encargar de la detección de niños víctimas de maltrato infantil? Otras fuentes de información sobre el maltrato infantil son las instituciones de salud, pero recordemos cómo hubo una caída de las visitas a los servicios de urgencias, hubo cierre de los servicios de atención ambulatoria, hubo cierre de atenciones de IPS primarias que atendían a población vulnerable, y todo esto pues tenía que repercutir en cómo se reporta el maltrato infantil.
Adicionalmente, como ya lo había mencionado en anteriores diapositivas, el hecho de que los niños estén en casa pues expone a unos riesgos adicionales, y muchos de estos riesgos asociados a maltrato infantil son precisamente ambientes inseguros o padres que son finalmente los maltratadores y que están en mayor contacto con estos potenciales maltratadores. ¿Qué fue lo que encontraron por ejemplo, en este estudio fue tomado en Nueva York, donde fue uno de los picos más importantes de la pandemia, y vean cómo ellos establecieron modelos predictivos para, en base a lo que midieron años anteriores, más o menos 5 años anteriores, predijeron qué cantidad de denuncias por maltrato infantil estaban previstas para esa etapa de marzo a mayo del 2020, y vean cómo en las curvas esta de arriba son todos los reportes, la curva azul es de los reportes obligatorios, es decir, por personal de salud y personal educativo, y la gris es por reporte no obligatorio, es decir, los civiles, y vemos como todos los reportes medidos fueron muy inferiores a los que se estimaba en base a esos modelos predictivos. Este estudio, similar a lo que encontramos en Nueva York, se realizó en Oklahoma. También hicieron modelos predictivos, y de nuevo miremos cómo la línea azul en la línea continua vemos una gran caída de todos los casos de maltrato infantil en comparación con la azul punteada, que va a ser la comparación con los casos estimados, y así también para violencia intrafamiliar y para negligencia. Está dividida por abuso físico y abuso sexual, que donde se encontró la gran proporción de disminución de casos, siendo para el abuso sexual hasta una disminución del 50% de todos los casos medidos en comparación con los que se esperaban en base a esos modelos predictivos. Este es un artículo desarrollado en Miami, en Florida, donde también pues, se puede encontrar una caída de todos esos casos que coincide con el inicio de las medidas restrictivas. ¿Qué es llamativo y por qué es tan importante hablar del cierre de los colegios? Este estudio, nuevamente con modelos predictivos, inician desde el 2015 a hacer el seguimiento de qué pasa con estos casos, y estas franjas grises en vertical representan los periodos de vacaciones, y vemos cómo en cada periodo de vacación hay caídas de los casos de maltrato infantil. Y definitivamente cuando inicia la pandemia, cuando hay cierre de colegios, pues nuevamente hay una caída significativa de todos los reportes y denuncias hechas por maltrato infantil. Eso quiere decir que los colegios en Estados Unidos son una importante fuente de detección y de información frente a maltrato infantil. Y si bien sabemos que estos casos disminuyen por la no presencia de los niños en el colegio, estos periodos de vacaciones pues son cortos y son temporales, a diferencia de lo que pasó con la pandemia, en que hubo un cierre prolongado de estas instituciones educativas. Y podremos decir que sin duda estas cosas son por un subregistro, pero lo que encontramos en este estudio publicado por la CDC es que vamos a ver cómo la proporción de maltrato infantil y negligencia por cada 100.000 visitas al servicio de urgencias aumentó en el 2020 en proporción al 2019. Es decir, hubieron menos visitas al servicio de urgencias, pero la proporción o los diagnósticos de maltrato infantil aumentaron aun cuando las consultas disminuyeron. Y en este estudio vemos un comportamiento similar frente a los casos de maltrato infantil y negligencia respecto a las visitas a los servicios de urgencias. Ahora, aterrizando una perspectiva regional, esta tabla hace una comparación de los casos que fueron a restitución de derechos o a restablecimiento de derechos en el ICBF, y son datos de marzo a junio del 2019 y la comparación con el año inmediatamente posterior, es decir, la pandemia, y vemos cómo existe una disminución de todos los casos que van al restablecimiento de derechos, principalmente de abuso sexual, una caída en abuso sexual en menores de 14 años, en trabajo infantil y de las distintas formas de maltrato infantil, es decir, hubo menos procesos que se hicieron de restablecimiento de derechos.
Y para el caso particular de Cali, este estudio fue llevado a cabo en el Hospital Universitario del Valle con los pacientes con diagnóstico de maltrato infantil. Y en este estudio lo que hicimos fue separar los periodos de tiempo por prepandemia, es decir, antes del inicio de las restricciones y de la pandemia como tal. En la etapa de pandemia con restricciones representada con el color naranja, hasta más o menos agosto del 2020, y a partir de ahí y una parte del 2021 vendría siendo la etapa de pandemia sin restricciones. ¿Qué es lo que vemos? Que el abuso sexual tiene una predominancia en la etapa prepandemia, pero con el inicio de las restricciones cae la incidencia del abuso sexual, mientras que la negligencia y abandono aumenta la incidencia durante estos periodos en comparación de la prepandemia a la pandemia con restricciones y posteriormente sin restricciones. Esto lo vemos un poco mejor en esta línea de tiempo, en la que vemos como la línea roja, en el momento que inician las restricciones, caen los reportes de abuso sexual, mientras que en esta etapa, cuando empiezan a terminar las restricciones, hay un pico de los casos de negligencia y abandono. Y ya para finalizar, unos mensajes para llevarse a casa. Y es que vemos cómo el COVID-19 sí tuvo un impacto negativo y generó barreras para el acceso a los servicios de salud y sobre todo a los servicios de protección. Y esto estuvo reflejado en la literatura mundial, tanto como lo que se hizo en Colombia. Esta pandemia genera sin duda retos para los servicios de protección, teniendo en cuenta esto que se habló del doble marginamiento y cómo esas poblaciones vulnerables con tantas medidas de restricción pues aumentaron sus riesgos psicosociales. Por lo tanto, las disminuciones en las formas de maltrato como el abuso sexual no corresponde a una real disminución del abuso, sino por el contrario, a cómo esas barreras y esas limitaciones y ese doble marginamiento impidió que estos niños tuvieran un pronto abordaje, un pronto manejo, un inicio de ruta de atención y una rehabilitación adecuada a sus diagnósticos de maltrato. Y el aumento de los casos de negligencia probablemente lo que expone es esos ambientes inseguros y esas condiciones de riesgo que se incrementan y que se empeoran con la pandemia. Por lo tanto, los retos desde el sector salud, ahora que está finalizando la emergencia sanitaria, es sin duda hacer una búsqueda de esos pacientes, concientizarse más en la detección de los potenciales casos de maltrato infantil y poder intervenir de forma oportuna y a tiempo. Muchas gracias.